Hoy, por la gracia de Dios, vamos a continuar con la exposición del libro de los Hechos. Vamos a orar a Dios para que sea Él el que nos guíe, el que nos hable, el que pueda ministrarnos hoy conforme a su soberana y santa voluntad. Oremos, hermanos. Padre amado, rogamos en esta mañana que no tengas en cuenta, oh Señor, nuestros muchos pecados. Que no tengas en cuenta, oh Señor, nuestras limitaciones. Y que para la gloria y alabanza de tu nombre y gracia puedas obrar santificación a través de tu palabra a tu pueblo. Y salvación, oh Señor, a tus escogidos, que aún no han sido llamados hasta hoy. Amado Padre, te rogamos que seas tú el que nos ministres a través de tu evangelio. Nosotros no tenemos capacidad de hacerlo, oh Señor. Separados de ti, de tu espíritu, absolutamente nada bueno podemos hacer. Por favor, Padre, escucha nuestro clamor en esta mañana y háblanos. Háblanos, por favor. Por los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo te lo imploramos. Amén. Cuenta una historia que una vez un hombre iba caminando y encontró un capullo de una polilla emperatriz o polilla emperador. Y la curiosidad de este hombre hizo que llevara este capullo a su casa para ver cuál es el proceso, cómo es el proceso por el cual esta polilla sale de su capullo. Y estando allí en su casa, sentado, observando, después de varias horas, comienza a ver que un pequeño orificio se hace en el capullo y detrás del orificio viene la polilla esforzándose, tratando de salir por un agujero que parecía imposible. Y después de un tiempo, ve que esta polilla cesa de esforzarse y como que queda atrapada en medio de ese orificio. Entonces él pensó, pobre polilla, se quedó atrapada. Voy a ayudarle para que pueda salir. Y con una pequeña tijera y con una precisión casi quirúrgica, le ayuda a esta polilla para que salga. Y una vez agrandado el orificio, la polilla evidentemente salió afuera, pero al salir él observa que esta polilla tenía un cuerpo totalmente hinchado y las alas pequeñas y arrugadas. Y él pensó, seguramente este es un proceso normal. Después de un tiempo el cuerpo va a ir reduciendo de tamaño y las alas van a extenderse y tener una dimensión suficiente para poder hacerla volar. Pero esto nunca pasó. Nunca pasó. Esta polilla toda su vida tuvo que vivir arrastrándose. Y esto es, hermanos, porque Dios utiliza ese esfuerzo, ese sacrificio, ese sufrimiento de estas polillas para hacer correr los fluidos de tal manera que lleguen a las alas y las alas puedan crecer y extenderse y el cuerpo también pueda reducir su tamaño. Entonces, al evitar este sufrimiento del proceso natural diseñado por Dios, este hombre, en vez de ayudar a la polilla, terminó perjudicándola de por vida. Hermanos, así también es el diseño de Dios para con nosotros. El sufrimiento en el creyente es el taller del maestro, donde somos todos nosotros tallados a su gloriosa imagen. El apóstol Pablo había dicho que todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá. Es un medio de Dios, es un medio espiritual de Dios para poder alcanzar nuestro propósito, para poder alcanzar nuestro llamado, para poder cumplir la obra que Dios nos ha encomendado
en esta vida. El mismísimo Señor Jesucristo nos mostró ese principio, ¿verdad, hermanos? Con su vida, con su muerte, con su resurrección. Y nosotros, si afirmamos ser cristianos, debemos andar ese mismo camino que Jesús. Como iglesia necesitamos entender que este es el camino que debemos seguir, de tal manera que podamos cumplir nuestro llamado divino, nuestro propósito, para realizar la obra que Dios nos encomendó. Tenemos una obra que Dios nos encomendó y debemos de realizarla. Y el camino es el camino de la cruz. Sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay corona. Y ese es el tema del mensaje de hoy, para todo el capítulo 14 de Hechos. De esto nos habla el pasaje de hoy. Y mirando un poco el contexto, hermanos, podemos ver que más de un pasaje en realidad nos habla de este principio. Estamos en el primer viaje de Pablo. Este es el contexto en el cual estamos. El primer viaje de Pablo como misionero que fue encomendado por la iglesia de Antioquía de Siria. Su primer viaje. En ese primer viaje en realidad partieron 3 personas. No solamente Pablo y Bernabé, sino que fue Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Juan Marcos es aquel que escribió finalmente el Evangelio de Marcos. Él había partido también con Pablo y con Bernabé. El problema fue que al darse cuenta de los rigores de este viaje, apenas pudo soportar la predicación en Chipre. Y en el traslado de Chipre a Antioquía de Pisidia, en Pergue de Panfilia, Juan Marcos abandona a Pablo y Bernabé y retorna a Jerusalén, porque no se creía o no se veía capaz de poder soportar todo el sufrimiento que les esperaba. Es un poco para ir viendo el contexto, hermanos. Una vez entonces que Juan Marcos les abandona, Pablo y Bernabé continúan su viaje y llegan a Antioquía de Pisidia, que fue el pasaje que el pastor Delis predicó el domingo pasado. Ahí ellos entraban en las sinagogas los días de reposo y predicaban a Cristo todos los días de reposo en las sinagogas. Y finalmente, un día de reposo, casi toda la ciudad se unió para escucharle, dice la palabra. Pero ahí eso hizo que los fariseos, que los judíos, sintieran celo a ver la muchedumbre que seguían a Pablo y Bernabé. Y se le opusieron firmemente. Y contradecían y blasfemaban. Y ahí entonces Pablo y Bernabé les dicen que era necesario que ellos primero escuchen el Evangelio, porque esa era la voluntad de Dios. Los judíos primero debían escuchar el Evangelio. Pero ahora que ellos rechazaban el Evangelio y que no se creían dignos de la vida eterna, como dice Pablo, entonces ellos se dan la vuelta a predicar a los gentiles. Y los gentiles, al oír esto, se regocijaron y creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Esto fue lo que pasó en Antioquía de Pisidia. Y todos los discípulos, todos los que creyeron allí, se gozaron y se llenaron del Espíritu Santo. Ahora, estos judíos no solamente se contentaron con agredirlos verbalmente o con blasfemar, sino que dice la palabra que persuadieron a mujeres distinguidas y piadosas y también a los principales de la ciudad para perseguir a Pablo y los expulsaron. Los expulsaron. ¿De dónde? De Antioquía de Pisidia. Ellos entonces, sacudiéndose el polvo de los pies contra ellos como un signo de juicio, se dieron la vuelta y huyeron a Iconio. Y aquí es donde nos encontramos hoy, hermanos. Este es el pasaje de hoy. Todo el capítulo 12 nos presenta 3 escenarios. Esos 3 escenarios ocurren en la ciudad de Iconio. Ese es el primer escenario. El segundo escenario ocurre en la ciudad de Listra y de Derbe. Y el tercer escenario ocurre en su regreso a Antioquía de Siria. Y de cada uno de estos escenarios vamos a extraer los puntos del sermón de hoy. En el primer escenario de Iconio vamos a ver que el llamado a cumplir la obra de Dios, aquella que Él nos encomendó, así como encomendó a Pablo, quien fue apartado por el Espíritu Santo para esta obra, incluye oposición.
Esa oposición ya lo vimos en el capítulo 13, todo el contexto que estoy relatando. En el segundo escenario, que ocurre en Listra y Derbe, versos 8 al 23, vamos a ver que también ese llamado, el cumplimiento de ese llamado, incluye sufrimiento. No solamente oposición, sino sufrimiento real. Y el tercer punto, el escenario que vemos en su regreso a Antioquía de Siria, vamos a ver que este llamado no solamente incluye oposición y sufrimiento, sino que nos conduce a la gloria, que incluye recompensas, incluye la corona que nos es prometida por el Señor. Amén, hermanos. Entonces, iniciemos con nuestro sermón yéndonos al primer escenario de Iconio, desarrollando nuestro primer punto, en donde dice el texto que así como en Antioquía de Pisidia, ellos entraban en las sinagogas de los judíos los días de reposo y hablaron también de tal manera, dice, con tal poder del Espíritu Santo, evidentemente, que creyó una gran multitud de judíos y también de griegos. Una gran multitud, hermanos. Fíjese que el texto quiere resaltarnos, no fueron pocos los que creían, eran muchos. Y no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Estos se unieron por medio de la fe al ser expuestos al Evangelio, al obedecer al Evangelio. Estaban unidos en la obediencia al Evangelio. Pero luego el texto también nos dice que aquellos judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, contra Pablo y contra Bernabé. Y aquí, hermanos, en el original griego del verbo no creían, se puede traducir perfectamente no obedecían. Es la misma palabra. 16 veces hace el uso, en el Nuevo Testamento se hace uso de este verbo como no obedecían. Y si tomamos en cuenta la forma de sustantivo y adjetivo, encontramos 29 veces en el Nuevo Testamento. O sea que de manera intercambiable podemos usar no creer como no obedecer. Desobediencia e incredulidad se usa de manera intercambiable en el Nuevo Testamento. Entonces estos judíos que no creían eran en realidad judíos que no obedecían al Evangelio. Porque todos los hombres están llamados por Dios a que se arrepientan y a que crean en el Evangelio. Es un mandato divino. Y todo hombre que no lo hace está desobedeciendo a Dios. Esa es la verdad. Ahora, lo impresionante de aquí, hermanos, es que el texto nos dice que los judíos convencían a los gentiles para que se le unan. Y si nosotros vemos un poco del contexto del primer siglo, nosotros sabemos que judíos y gentiles no se trataban de ninguna manera, no se relacionaban. Hermanos, cuando judíos pasaban por tierras gentiles, al llegar a Jerusalén se sacudían el polvo de los pies. De tanto desprecio que le tenían a los gentiles, no se juntaban con los gentiles. Ese es el gran conflicto de la iglesia primitiva, cuando se unen judíos y gentiles. El conflicto mayor que Pablo trata en casi todas sus cartas. Sin embargo, aquí vemos que ellos se unen, hermanos. Se unen en la mentira, no en la verdad. Aquellos que obedecieron al Evangelio estaban unidos en la verdad. Pero aquellos que se opusieron a Pablo y Bernabé estaban unidos en la mentira. La difamación de los judíos persuadió a los gentiles a unírseles. Y esto es una verdad del corazón del hombre. Esta es una verdad de nuestro propio corazón, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros somos contagiados por los comentarios negativos? Es como que absorbemos la maldad del otro o el sentimiento del otro. ¿Cuántas veces alguien vino a contarte algo malo de otra persona porque está enojado con esa persona? Y tú inmediatamente importas ese enojo. ¿Nunca te pasó? O a mí no me pasan esas cosas. ¿Nunca les pasó, hermanos, que importás el enojo ajeno? Y aquella persona con que esa persona que te habla está enojada, vos también te enojás ya con esa persona. Y vos ni estuviste ahí. Y ya comenzás también ya a hacer afirmaciones. Ese es el corazón del hombre, perverso y malvado. Eso es lo que pasó con estos gentiles. Ellos fueron persuadidos por la mentira
y compraron ese sentimiento, importaron ese sentimiento como suyos y fueron y arremetieron también contra los apóstoles. La predicación del Evangelio divide a la humanidad en dos, divide a las personas en dos, los creyentes y los incrédulos. Los creyentes unidos en la verdad, los incrédulos unidos en la mentira. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que nos une a nuestros hermanos? ¿La verdad o la mentira? Son cosas que debemos de aplicar a nuestro corazón y examinarnos. Si nosotros hoy estamos juntos, acá es por la verdad. Y es la verdad la que nos va a seguir manteniéndonos unidos. Porque la verdad es Jesucristo. Estamos en Cristo, estamos unidos en Él y todos nosotros somos hermanos en Cristo. Y si algo nos une a personas tan distintas, de tan distintos contextos sociales, económicos, políticos, geográficos, es solamente la verdad, es solamente Jesús. Hermanos, la obediencia no es opcional para el creyente. Debemos de obedecer a esa verdad que nos une. La obediencia va de la mano con la fe. Si decimos que creemos en el Señor Jesucristo, si decimos que somos cristianos, si decimos que confiamos en el Señor y en su palabra, debemos de procurar con todas nuestras fuerzas obedecer a esa verdad, obedecer al Evangelio. La incredulidad y la desobediencia son dos caras de una misma moneda. Así también son la fe y la obediencia. Siempre van juntas. Y eso es lo que debemos de grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si decimos que somos llamados, si decimos que somos justificados, indefectiblemente debemos ser santificados. Indefectiblemente debemos de andar en obediencia, no una obediencia perfecta, pero sí sincera, como dice el amado pastor Sugel. Es impresionante el testimonio de Pablo y de Bernabé, porque ¿qué hacemos generalmente nosotros, hermanos, cuando tenemos oposición o rechazo en un lugar? Siendo sinceros, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos allí o nos vamos de ahí? Generalmente nos vamos de un lugar donde nos rechazan y se oponen. Pero, hermanos, es lo que solemos hacer. Sin embargo, Pablo y Bernabé, fíjense aquí en la palabra por tanto, que es una conjunción consecutiva, o sea, una consecuencia. Una consecuencia de la oposición y el rechazo es que ellos se detuvieron allí mucho tiempo. En el versículo 3. ¿Por qué se detuvieron? Porque fueron rechazados y se lo opusieron. ¿Para qué? Para mostrar que las acusaciones eran falsas. Y valientemente, dice el texto, comenzaron a predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿Confiados en sus fuerzas? ¿En su capacidad? No, en su fuerza y capacidad no lo iban a lograr. Lo hicieron confiados en el Señor, dice el texto. Confiados en el Señor, predicaron valientemente el Evangelio. Y el Señor los confirmaba a través de los milagros y de las señales de que ellos eran mensajeros auténticos. Pero fíjense, hermanos, cómo ellos encaraban esta situación. Necesitamos sabiduría para enfrentar las circunstancias que el Señor en su providencia pone en nuestras vidas. Porque hay veces que no debemos de huir. Al contrario, que por esa causa debemos de quedarnos y predicar valientemente, dando testimonio y confiando en el Señor. Pero debemos saber también hasta qué punto debemos de hacer esto. ¿Verdad, hermanos? Porque el texto después nos dice de que ellos también tuvieron que huir de Iconio. Pero en este momento exacto de la narrativa,
a causa de la oposición y el rechazo de ellos, se quedaron ahí y predicaron valientemente, confiando en el Señor, y el Señor los confirmaba. El texto luego nos dice lo que hace el Evangelio, ¿verdad? Divide. La ciudad estaba dividida. Los judíos, los incrédulos, con los apóstoles, los creyentes. Y estos judíos incrédulos, juntamente con los gentiles, fueron evolucionando, por así decirlo, en su rechazo y oposición. Esa terrible oposición, esas terribles difamaciones crecieron de tal manera que terminaron en un complot. ¿En un complot de qué? En un complot ¿para qué? En un complot para asesinar a Pablo, para lincharlo, para apedrearlo, a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? A los dos. Y ellos ya obtuvieron la plena aprobación de las autoridades. El texto dice que no solamente actuaban como un grupo vandálico de la ciudad, no, sino que tenían la aprobación de las autoridades, consiguieron la aprobación de las autoridades para linchar a Pablo y a Bernabé. Eso nos dice el texto, hermanos. Fíjese cómo se contagió esa difamación. Llegó hasta las autoridades y ellos mismos también fueron arrastrados en ese sentimiento que estaba construido sobre una mentira. Y todos se volvieron contra Pablo y contra Bernabé para humillarlos y apedrearlos. Y cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, dice el texto, huyeron a Listra y a Derbe, y allí predicaron de nuevo el Evangelio. Ahora, haciendo un comentario al margen, Listra y Derbe probablemente fue un recurso de urgencia para Pablo y Bernabé, porque en realidad esas ciudades no tenían mucha importancia en aquel tiempo, no tenían una ubicación estratégica, ni siquiera había muchas personas. Y como ustedes saben, Pablo siempre escogían aquellas ciudades que estaban ubicadas estratégicamente para la expansión del Evangelio. Lugares donde fundar iglesias y que a partir de allí salgan a las regiones aledañas. Lo más probable es entonces de que Pablo, por la huida, tuvo que ir a esta ciudad utilizándola como refugio. Ahora, aunque fue quizás una ciudad de refugio, eso no impidió de que ellos también predicaran allí el Evangelio. Continuaron, hermanos, atendiendo su llamado. Por tanto, esta oposición no impidió de que ellos cumplan su llamado de hacer la obra de Dios, quien los encomendó para tal efecto. Y ese es el primer punto. Y esta oposición fue creciendo a tal punto que se convirtió en un terrible sufrimiento. Y ese es el segundo punto que vamos a desarrollar a partir del verso 8. En Listra y en Derbe vemos el sufrimiento ya de Pablo a causa del Evangelio, a causa de atender el llamado, a causa de cumplir la obra a la cual fue encomendado. Este escenario comienza con un milagro espectacular de sanidad que nos recuerda quizás a Hechos 3, aquel milagro de sanidad del apóstol Pedro en Jerusalén. ¿Recuerdan aquel cojo de nacimiento a quien también Pedro predica el Evangelio y que también ordena que se levante? Es muy parecido, este cojo también era de nacimiento y Pablo, mirándolo a los ojos, le dice que se levante. Y él, porque tenía fe, porque confiaba en la palabra de estos mensajeros, le creyó y se levantó y ocurrió una sanidad. Dios estaba de nuevo confirmando a sus mensajeros. Ahora, ¿qué ocurrió con este milagro de sanidad? ¿Respondieron de la misma manera que en Jerusalén, glorificando a Dios por lo que había hecho? No. Acá la audiencia era una audiencia pagana. Y estos hombres, al ver esta sanidad, afirmaban que Pablo y Bernabé eran los dioses romanos Júpiter y su hijo Mercurio, que es la versión romana de los dioses griegos Zeus y Hermes. Hermes el mensajero de los dioses
quien predicaba la palabra y a quien asociaron con Pablo. Entonces a Bernabé le sobraba ser Zeus. Esa fue la asociación que hicieron estos paganos. Ahora, ¿por qué reaccionaron de esta manera tan exagerada, tan fanática, tan supersticiosa? ¿Por qué, hermanos? Había un trasfondo ahí en esa zona. Eran pueblerinos, por así decirlo. Así como dije en un comienzo, no era una ciudad importante. Y cuenta la historia que 50 años antes el poeta Octavio había escrito en su obra Metamorfosis que los dioses Júpiter y Mercurio, o Zeus y Hermes, habían visitado esa región. Y al visitar esa región tomaron forma de hombres que buscaban hospitalidad. Y la mayoría de las personas dicen, cuenta esta leyenda, rechazaron a estos dos hombres, no le dieron hospitalidad. A excepción de unos ancianos que vivían en extrema pobreza. Estos ancianos que vivían en extrema pobreza dieron hospitalidad a estos hombres que eran dioses romanos, supuestamente. Y entonces estos ancianos fueron recompensados por los dioses. Y todas las otras personas que los habían rechazado fueron destruidos. Ahora entiende entonces por qué estas personas reaccionaron de esa manera. Pero todo el mundo empezó a adorarle, inclusive el sacerdote de Zeus, porque había un sacerdote de Zeus, había un templo de Júpiter en la entrada mismo de Listra, empezó a traer las vacas, los toros para los sacrificios. Y en un comienzo Pablo y Bernabé no entendían lo que estaba sucediendo en realidad. ¿Por qué no entendían? Porque ellos estaban hablando en lengua licaónica. Y Pablo, hermanos, no hablaba en lengua licaónica. Entonces ellos no entendían la algarabía de las personas, solamente decían, qué tremendo cómo recibieron la palabra, ¿verdad? Pero después cuando trajeron los toritos y los animales para ser sacrificados, ahí se dieron cuenta de lo que había pasado. Y ahí se rasgaron las vestiduras. ¿Verdad? Por la blasfemia de estas personas, y comenzaron a decirles que ellos eran simples humanos, simples personas como ellos. Y ahí empezaron a predicar exhortándoles a que se conviertan, a que dejen esas vanidades y que se conviertan al único Dios vivo y verdadero. Y hay mucha similitud en las palabras de cómo Pablo encara la predicación del Evangelio con Hechos 17. Ahí también Pablo predica a una audiencia totalmente pagana que no tiene ningún conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, en el Areópago de Atenas, a los griegos, y utiliza la revelación natural para traer convicción de pecado a su audiencia. Así también lo hace acá. O sea, no hace referencia a las escrituras, ¿por qué? Porque ellos no conocen las escrituras. Y no había editoriales de Biblia, hermano, en ese tiempo. O sea, no había, ni siquiera los cristianos tenían una Biblia en su casa en ese tiempo. Tenían que ir a la iglesia para escuchar la palabra. Entonces, ¿qué usa Pablo? Utiliza la revelación natural para traer convicción de pecado, para llamarles al arrepentimiento y a la fe. Por eso comienza presentándole a Dios como el Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego dice, y el que hizo todas estas cosas no ha estado inactivo desde entonces. ¿Por qué? Porque en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, solo Israel conocía al Dios verdadero. Todas las otras naciones andaban en sus propios caminos. Pero sin embargo, dice Pablo, no se dejó a sí mismo sin testimonio, dándonos la lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Pablo le está diciendo que toda buena dádiva, como dice Santiago, desciende del Padre de las luces. Todo lo bueno que nosotros podemos llegar a experimentar en esta vida, en esta tierra, hermano, no viene de nosotros, viene de Dios. Dios en su gracia común aún hace llover y hace salir el sol sobre justos e injustos. A eso es lo que Pablo recurre. Por eso es que Dios, si bien no le ha dado la ley a los otros pueblos como a Israel, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Porque llenó de bondades a toda su creación. Y así vemos que donde iba Pablo a predicar su mensaje del Evangelio, este mensaje era invariable.
Solamente Pablo cambiaba el enfoque o el énfasis, pero su mensaje central, la esencia de su mensaje, no cambiaba. Con los judíos recurría a la revelación especial. Con los paganos recurría a la revelación natural. Buscaba un punto de contacto. Y en eso, hermanos, nosotros debemos de imitar a Pablo en esa flexibilidad. O sea, no tenemos que ser tan rígidos que siempre tenemos que comenzar en el mismo punto. Tenemos que hallar un punto de contacto con nuestra audiencia, con aquellos a quienes deseamos presentar el Evangelio, por aquellos por quienes estamos orando para que se convierta de sus vanidades al Dios vivo. Imitemos a Pablo, hermanos, en esa sabiduría de poder ser flexibles sin cambiar el mensaje. Es algo de lo cual debemos aprender. Ahora, ¿qué pasó? Terminaron los problemas ahí de Pablo. Pablo dice que cuando predicaron todo esto, lograron apenita con mucha dificultad calmar los ánimos de los licaonios y cesaron los sacrificios, dice el texto. Y terminaron los problemas de Pablo. Por fin, Señor, pasó la tormenta. No, hermanos, fíjense en el versículo 19, ¿qué pasó ahora? De 160 kilómetros vinieron los habitantes de Antioquía de Pisidia persiguiéndole a Pablo. Y se juntaron otra vez con los de Iconio. O sea, estaban ganando adeptos. La difamación y la mentira, hermanos, arrastraba a todos los desobedientes, a todos los incrédulos. Por eso, hermanos, debemos de guardarnos. Cuando alguien viene y te habla mal de alguien, no tomes una decisión en ese momento. No lo hagas. Investiga, procura escuchar las dos campanas. Esa es la sabiduría de Proverbios. Siempre escucha las dos partes antes de formar un criterio, antes de tomar una decisión. Porque si no puede ser arrastrado por la difamación y la mentira. Fíjense, hermanos, de 160 kilómetros vinieron. De 160 kilómetros. Y ahí no había problema de que no, está caro el diésel, la nafta está cara. No, hermano, patita era el tema. A patita. Para perseguir a Pablo. Y es increíble cómo la mentira y el error puede hacer adeptos. Y vemos hoy, hermanos, ¿cuáles son las iglesias que más se llenan? Aquellas que están unidas en la mentira y en el error. La mentira y el error, lo malo siempre corre más rápido que lo bueno. Y hay otro punto que quiero aplicar. ¿Cuán fácil se nos contagia lo malo, verdad, hermanos? Todos debemos admitir eso. Fácil se nos contagian los malos. Y compramos la idea. Pero lo bueno, ¿cómo reaccionamos con lo bueno? No vas a ver en el noticiero que todas las noticias sean cosas buenas. No, lo malo, el morbo, alimentando el morbo. Y nosotros también cuando escuchamos algo bueno, sí. ¿Verdad? Hasta a veces sentimos medio una envidiita ahí en el corazón, ¿verdad? Porque justo vos está pasando la de Caín y alrededor te hizo arcoíris y me metes. Todo bueno. Ese es el corazón del hombre, hermano, y debemos de guardar por eso nuestro corazón. De manera intencional. No debemos dejar que esas cosas aniden. Como dice Lutero, no puede evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido en ella. Estos judíos, entonces, incrédulos y desobedientes, desde Antioquía y se juntaron con los iconios, vinieron a Listra, y probablemente en Listra había una sinagoga, por eso tuvieron esa influencia en ese lugar. Convencieron también, dice, para llevar a cabo el complot que se había armado en Iconio. En Iconio se armó la gorra, ¿verdad? Se armó, ellos estaban decididos a apedrearle y matarle a Pablo y Bernabé. Ya era una decisión ya. Tenían la bendición de las autoridades, por así decirlo. Ahora entonces vinieron y convencieron también a los de Listra para llevar a cabo ese complot. Y directamente le apedrearon a Pablo. Le lincharon a Pablo y luego arrastraron su cuerpo pensando que él estaba muerto.
Y aquí también, hermanos, aprendemos algo. Yo trato de ponerme en el lugar de Pablo y digo, ¿será que no le vino a su mente la cara de Esteban en ese momento? ¿Verdad? Porque la Biblia nos dice que todo lo que el hombre sembrare ciertamente cosechará, y que tu pecado algún día te va a alcanzar. Y Dios nos perdona y nos da la vida eterna, pero muchas consecuencias, hermanos, debemos seguir recogiendo aún después de creyentes. ¿Verdad que es así? Y es increíble que eso en lo cual él había sido partícipe, ¿verdad? En el apedreamiento de Esteban, él también ahora lo sufrió en carne propia. Y según el testimonio del Nuevo Testamento, esta fue la única vez que Pablo fue apedreado, porque a los corintios le dice, una vez fui apedreado. ¿Y dónde fue? En Listra. En 2 Corintios 11:25 le dice a los corintios, una vez fui apedreado, les cuenta. ¿Verdad? Y a los Gálatas, que justamente son estas ciudades de este primer viaje, es lo que se conoce como la provincia de Galacia. Entonces las cartas a los Gálatas iban escritas a estas iglesias. Y a ellos también le había dicho en un momento, tengo las marcas del Señor Jesucristo. Y esas marcas eran evidentemente frutos de este apedreamiento. Las marcas del Señor Jesús. Dice, ostento en mi cuerpo las marcas de Jesús. Así como cuando los cazadores hieren a su presa con un disparo y la presa va dejando un rastro de sangre. Hermano, el resto de sangre de Pablo había dejado rastro por toda Galacia. Y así como también el Señor Jesús con su sangre nos dejó el rastro, el cual nosotros debemos de seguir. El de la oposición y el del sufrimiento. Eso es lo que nos enseña claramente este texto. Pablo, tan recientemente aclamado como un dios greco-romano, terminó apedreado y dado por muerto en las afueras de Listra. Pero, los peros son buenos en la mayoría de las veces en la Biblia, ¿verdad? Pero, dice que rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Es increíble, hermano, ¿verdad? Increíble. Fue una vívida ilustración de otro pasaje. En 2 Corintios 4:9 Pablo dice, derribados pero no destruidos. O sea, yo me imagino cuando Pablo le escribía a los corintios, Listra, 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 Listra estaba en su mente, ¿verdad? Todo en su sufrimiento. Una vez apedreados, derribados, pero no destruidos. Esta es una vívida ilustración. Pablo se levanta otra vez, hermano. O sea, que alguien te dé por muerto por apedreamiento, evidentemente tu cuerpo tiene que estar totalmente lacerado, desfigurado, no tener que más respirar. No sé cómo fue para mí es casi un milagro que él se vuelva a levantar. Porque matarte por apedreamiento es terrible, hermano. Si usted historia en el contexto, cómo era terrible. O sea, no eran piedritas, y eran piedras de este tamaño que te tiraban a una corta distancia y con muchísima fuerza. Y la resistencia del apóstol es increíble. Y no solamente era resistencia, sino que tenía coraje. Dice que volvió a entrar a esa misma ciudad. O sea, en la ciudad donde le acababan de sacar a él como por muerto, él se levanta y entra otra vez. Esa es la imagen. Entra otra vez en esa ciudad, ¿verdad? Pero evidentemente habrá entrado ahí escondida para pasar la noche, dice. Evidentemente fue. Y al día siguiente, no una semana, no como hoy, ¿verdad? Tenemos 10 días de reposo, una semana de reposo, no. Al día siguiente, él partió otra vez para seguir predicando el Evangelio. Es increíble. De Listra fue a Derbe, al día siguiente, acababa de morir, hermano. Acababa de morir. Y de Listra a Derbe hay aproximadamente 90 kilómetros. O sea, imagínense con un cuerpo así de castigado. Caminar otra vez 90 kilómetros a horas para ir otra vez a exponerte predicando el Evangelio. Ese es el camino que debemos andar. Y únicamente podemos hacerlo por su gracia. Hermanos, ningún ser humano en sus fuerzas va a poder soportar todo esto. Imposible.
solamente por la gracia de Dios. Y fíjense cómo la gracia de Dios estaba con Pablo, porque dice, después de anunciar el evangelio ahí en Derbe, en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos otra vez allí, como Dios estaba de nuevo con él, testificándole, empoderándole con su espíritu. Dice que regresó otra vez por todas aquellas ciudades donde ya le ejecutaron, le dieron por muerto y si le veían seguro otra vez le querían matar, ¿verdad? Empezó otra vez a retroceder. Llegó a Derbe, empezó a retroceder otra vez a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Fíjense, hermano, que en su visión, los discípulos que habían obedecido el evangelio por medio de la predicación de Pablo, habían visto el sufrimiento y los maltratos que él había sufrido. Y evidentemente ellos también estaban sufriendo a consecuencia de esto, una persecución, y una persecución no menor. Por tanto, Pablo acertadamente vio la necesidad de ir y confirmar los ánimos de los hermanos, y de prepararles, de decirles que la oposición y el sufrimiento es el camino que debemos de andar para poder atender a nuestro santo llamado. Ese es el camino. Sin cruz no hay corona. Ese es el tema. Indefectiblemente debemos de pasar por el camino de la cruz. Y en el versículo 22 los exhorta y les dice, después de persuadirle a que permaneciesen en la fe, le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y repito la frase de Pablo en otra epístola. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, todo aquel que quiera cumplir su llamado divino, todo aquel que quiera realizar la obra que Dios le encomendó, ciertamente encontrará aflicción. El sufrimiento es la antesala de la gloria. Es el camino que anduvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él nos dejó las huellas de sus pisadas para poder seguirlo. Y este camino de Jesús, hermanos, no solamente fue la semana de la pasión, eso también debemos de entender, para conocer la doctrina de Cristo. El sufrimiento del Hijo de Dios comienza a su propia encarnación. O sea, imagínense que el propio Dios se despoje de sí mismo. No estimando el ser como Dios, como cosa que aferrarse, como dice Filipenses 2, sino que se despoja de toda su gloria voluntariamente y toma forma de hombre. Se encarna, toma forma de carne. Y es en ese mismo momento que empieza su sufrimiento. No en la semana de la pasión, naciendo en un pesebre, no encontrando lugar siquiera donde nacer. Todo este sufrimiento era desconocido por él en la eternidad pasada. Él como Dios jamás había experimentado el sufrimiento. Solamente lo hizo a tomar forma de hombre. Él se humilla voluntariamente. Y este es un principio que nos enseña, es el mismo principio. Voluntariamente dio su vida, porque nadie se la quitó, hermanos. Juan dice, nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la epístola a los Filipenses. Para que luego de 3 días, en su gloriosa exaltación por el Padre, resucitara como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el mismo principio, humillación, exaltación, cruz, gloria, cruz, corona. Entonces, si no tomamos nuestra cruz para seguir a Jesús, no obtendremos la corona incorruptible de justicia que nos es prometida. Así entonces Pablo y Bernabé, en su afán de seguir fortaleciendo y animando a los hermanos y sabiendo de que ellos no iban a poder quedarse permanentemente ahí,
¿Qué hicieron, hermanos? Organizaron la iglesia, constituyeron líderes, personas maduras espiritualmente que pudieran seguir el trabajo de guiarles, de enseñarles y de exhortarles en el momento de la persecución y de la aflicción, porque eso era lo que les esperaba, persecución y la aflicción, y necesitaban líderes que pudieran guiar al rebaño en ese momento en el que ellos iban a seguir, o de ese momento en el cual ellos habían determinado seguir el camino de la cruz. La humillación precede a la exaltación. Sin sufrimiento no hay gloria, sin cruz no hay corona. Pero esta oposición y sufrimiento, así como vamos a ver ahora en Pablo y Bernabé, va a tener su recompensa. La va a tener, hermanos. Pablo afirma también esto en otra epístola donde dice, también en los Corintios, cito mucho a los Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ni un sufrimiento por causa del Señor, ninguna oposición sufrida por causa del Señor va a quedar en vano. Hermanos, las recompensas es una enseñanza bíblica. Pablo dice que él espera la corona de justicia que el Señor le va a dar. Así dice Pablo, le dice a Timoteo. Y esto vamos a desarrollar en el tercer punto, verso 24 en adelante, que también este llamado a cumplir la obra de Dios incluye la corona. En su retorno entonces a Antioquía, pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia y predicando de nuevo la palabra en Perge, donde Juan Marcos la había abandonado humanamente, no quiso pasar por toda esa tribulación. Descendieron a Atalía y de allí navegaron de nuevo a Antioquía, Antioquía de Siria. Dice, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. ¿A qué fueron encomendados, hermano? A sus capacidades, a su elocuencia, al conocimiento que Pablo tenía de la Torá. Fueron encomendados a la gracia de Dios para la obra que ahora ya habían cumplido. Habían terminado su misión por la gracia de Dios. Y refirieron a toda la iglesia de las grandes cosas que habían hecho. Hermanos, nosotros también necesitamos encomendarnos a la gracia de Dios. Nunca debemos de olvidar ese principio. No podemos hacer nada separado de Él. Sin el Espíritu Santo nada bueno podemos hacer. Necesitamos que la gracia de Dios no solamente obre en nuestros corazones, sino que nos acompañe en nuestro servicio y en nuestro trabajo para la gloria de Dios. Sea cual sea tu llamado, sea que tengas un ministerio en la iglesia, una vocación en tu trabajo. Necesitamos encomendarnos a la gracia de Dios. De lo contrario, no hay corona, no hay gloria, nuestras fuerzas. Solamente vamos a hallar el fracaso. Así que, hermanos, al encomendarnos a la gracia de Dios, y solamente así, por su gracia, vamos a recibir la corona de justicia y la gloria que el Señor nos ha prometido. Para poder experimentar un poquito del cielo aquí, una primicia de lo que nos espera en la eternidad. Y eso es lo que Pablo ahora estaba experimentando en su regreso. Fíjense, cuando ellos regresan, cuentan las grandes cosas que el Señor había hecho y cómo había abierto las puertas a los gentiles. Ahora quiero que piensen un ratito, si fueran ustedes los que llegaban a Antioquía, ¿qué iban a contar? Que pucha, o sea, tremendo, demasiado mucho que me pegaron. Casi no me morí una vez ahí en Listra. Donde no íbamos, nomás nos perseguían. Pero yo casente lo mitad. ¿Verdad? Lo primero que hacemos, ¿qué? ¿La cosa mala o la buena? ¿Verdad, hermano? Sin embargo, ellos llegaron y alababan al Señor, gozosos, llenos del Espíritu Santo. Y contaban las grandes cosas que el Señor había hecho. Estuvo muerto nomás hace unos días. ¿Verdad, hermano? ¿Cómo nos enseña principios del reino? Principios
que debemos de aplicar, cuál es la perspectiva que debemos de tener de esta vida. Y este texto me habló muchísimo, a mí me ministró muchísimo en esta semana. Y quiera Dios también que pueda hablarles a cada uno de ustedes poderosamente hoy. Pablo, era esta la visión que tenía. Por ejemplo, a los filipenses, Pablo les llama gozo y corona mía, porque era la evidencia de su fidelidad. Era la evidencia de que él había cumplido su llamado. Era la evidencia de que él fue fiel a lo que había sido encomendado. O sea, cada iglesia fundada era el testimonio vivo de la fidelidad de Pablo, porque para eso fue llamado. Por eso dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Y probablemente ahí abajo, ay también si lo hago, ¿verdad? Porque recibió muchas piedras, humanamente hablando. A los tesalonicenses también les dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por tanto, podemos llamar corona y gloria a las recompensas que el Señor nos da. Y no solamente en la vida venidera, sino en esta vida ya podemos experimentar un poco de esa gloria. Si somos fieles, si seguimos el camino de la cruz, si entendemos que la oposición y el sufrimiento son medios que el Señor utiliza para producir cada vez más un tremendo peso de gloria en nosotros. Con respecto a la recompensa, que quizás para algunos sea un poco controversial, me gustaría apoyarme en una mente mucho más lúcida que la mía, que es Juan Calvino, para poder explicar cómo son las recompensas cristianas. Dice Juan Calvino en su segundo libro, capítulo 2, artículo 2, cito, referente al galardón y premio de las buenas obras, ¿dónde está el absurdo por confesar que se nos da más por la benignidad de Dios que por nuestros propios méritos? ¿Cuántas veces no repite San Agustín que Dios no galardona nuestros méritos, sino sus dones? Y que se llaman premios no lo que se nos debe por nuestros méritos, sino la retribución de las mercedes, o sea, de los dones anteriormente recibidos. Después concluye que Dios precede con sus dones a todos los méritos, para de allí sacar sus méritos de los dones, y que Él da todo gratuitamente. Sería gran locura, dice más adelante, apartarnos del camino que nos muestran las Escrituras. San Pablo dice en 1 Corintios 4:7, si todo lo recibiste, Calvino parafrasea, si todo lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tenemos, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Los dones de dónde vienen? De Dios. Y Dios premia sus propios dones. Y es allí donde obtenemos las recompensas por los méritos que surgen de los dones que Dios nos dio. Continúa diciendo Calvino más. Como quiera que Dios es sobremanera generoso y liberal, remunera las gracias que Él mismo nos da, como si precediesen de nosotros mismos, por cuanto al darnos las ha hecho nuestras. Entonces, hermanos, tenemos recompensa, tenemos una corona incorruptible que nos espera por nuestra fidelidad. Y eso también debe ser motivación sana si lo hacemos para la gloria de Dios. Si lo hacemos con el propósito de ilustrar lo que nos narra el libro de Apocalipsis, es que al llegar ahí nos el mérito. Incluso, hermanos, nuestra capacidad y perseverancia para poder ser fieles a cumplir este santo llamado, que incluye oposición, que incluye sufrimiento, pero que nos conduce a la gloria, que nos conduce a recibir la corona de justicia, es solamente por su gracia. El apóstol Pablo nos confirma, dice,
pero por la gracia de Dios, en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo es por su gracia. Por tanto, hermanos, confiemos en las promesas de Dios. Confiemos en el Señor. Confiemos en su gracia y encomendémonos a ella, aferrándonos a la cruz de Cristo, entendiendo que estamos llamados a cumplir la obra de Dios en este mundo. Y esa obra incluye oposición. Y esa obra incluye sufrimiento. Pero esa obra también incluye corona. Y nos lleva a la gloria eterna. Sin cruz no hay corona. Quiero terminar con una exhortación de Pablo. Y quiero que cada uno hagamos esta exhortación nuestra. Que tomemos ánimo en la palabra de Dios. Y que nos aferremos y nos determinemos a ser fieles a nuestro llamado. 2 Corintios 4:1-9. Solamente quiero que escuchen, hermanos. No hace falta que lean. Que escuchen de corazón. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás,